cómo un pequeño detalle puede llegar a ser trascendental y cambiar el destino de cientos de vidas. Imaginen una escena sublime, donde iniciaba el movimiento del Titanic sin apenas producir vibraciones. Un tributo al cuidado y la atención al detalle que los ingenieros de Harland & Wolff habían construido. A estribor, se extendía la isla de Wight, cuyos hitos eran fácilmente visibles a la luz del sol. En poco tiempo, Culver Cliff, Sandown Bay, Shanklin Klein y finalmente St. Catherine's Bay y sus altos acantilados de tiza quedaron atrás mientras el grandioso buque navegaba imponente por el Canal de la Mancha, rumbo a su primer puerto de escala, Cherburgo. Aunque llevaba casi una hora de retraso, como consecuencia del incidente con el New York, el capitán Smith decidió que sería un buen momento para familiarizarse un poco mejor con el manejo del nuevo buque, realizando varios giros en ese y otras maniobras. Tras aproximadamente una hora de ejercicios, ordenó al buque que retomara el rumbo hacia Cherburgo, a donde esperaba llegar a primera hora de la tarde. Mientras los pasajeros se instalaban, Thomas Andrews y sus ayudantes se movían por el barco, iniciando el lento proceso de localizar los inevitables problemas, fallos y averías que siempre afectan a los barcos nuevos. En el caso del Titanic, parecía que serían muchos menos de lo habitual. La experiencia adquirida con el Olympic e incorporada al Titanic había sido inestimable. Había algunos detalles que a la mayoría de los hombres les habrían pasado desapercibidos, pero Andrews era un perfeccionista. No tardó en decidir que el color de los guijarros de las cubiertas de paseo privadas era demasiado oscuro. Pensó que los cofres de los camarotes llevaban demasiados tornillos. Y descubrió problemas con la prensa caliente de la cocina de primera clase. Aparte de esos detalles, el Titanic prometía ser, como Bruce Ismay había dicho del Olympic, una maravilla. Todo transcurría con normalidad hasta que George Simons, uno de los vigías del barco, se acercó al segundo oficial, Charles Lightoller, con profunda preocupación. «Sí, Simons, ¿qué pasa?» «Señor, no tenemos gafas de vigía en la cofa». «De acuerdo, lo investigaré directamente», dijo Lightoller, e hizo rápidamente averiguaciones sobre el paradero de los prismáticos desaparecidos, pero no pudo darle buenas noticias a Simons. Las gafas simplemente no se encontraban. Cuando Simons contó esto a sus compañeros vigías, se produjo una gran consternación. La White Star Line contrataba a hombres específicamente para el puesto de vigía, en lugar de limitarse a rotar a los marineros de cubierta a los puestos de vigía, y para estos hombres los prismáticos eran necesarios para su trabajo. Varios de los vigías del Titanic habían navegado en el Olympic, donde los prismáticos se guardaban en un armario especial en la cofa, y la omisión en el nuevo barco no les sentó bien. Pero al contrario de lo que suponían, los prismáticos sí estaban a bordo, pero nadie lo sabía en ese momento. Se había llevado a cabo una reorganización de última hora de los oficiales a bordo del Titanic, y el oficial responsable de los prismáticos ya no estaba a bordo. Lo que había ocurrido era lo siguiente. William M. Murdoch había sido designado como oficial en jefe, pero su limitada experiencia con grandes barcos preocupó al capitán Smith, quien preguntó por Henry Wilde, su oficial en jefe a bordo del Olympic. Murdoch fue relegado a primer oficial, lo que significó que Lightoller, originalmente el primer oficial, fue trasladado a segundo oficial. El hombre que Lightoller reemplazó, David Blair, se quedó atrás en Southampton. Por alguna razón, Blair había ordenado que sacaran los binoculares del nido del cuervo y los guardó en un casillero en su camarote. La reorganización de las asignaciones de los oficiales superiores se hizo casi en el último minuto. Wilde llegó solo unas horas antes de la hora de salida, y en la confusión, Blair olvidó decirle a alguien dónde estaban los prismáticos, o bien a quien se lo dijo, se olvidó de ellos. En cualquier caso, los binoculares no estaban donde se suponía que debían estar, y nadie tenía idea de dónde estaban. Muchos opinan que este descuido fue determinante en la tragedia del Titanic, ya que de haber tenido los prismáticos, los vigías hubieran observado el iceberg con la anticipación necesaria para evadirlo. Esto fue sostenido por Fred Fleet, el vigía que vio por primera vez el iceberg justo delante del Titanic, ya que afirmó que si le hubieran proporcionado unos prismáticos que sí llevaba en el viaje de Belfast a Southampton, podría haber visto el obstáculo a tiempo para que el barco se apartara del camino. Es decir, las gafas habrían marcado la diferencia entre la seguridad y el desastre. Sin embargo, no debemos olvidar también que al acercarse al banco de hielo,
el capitán Smith desestimó la idea de asignar un vigía adicional en la cofa, lo que probablemente hubiera aumentado la probabilidad de anticipar el impacto. Finalmente, otro elemento que debemos tomar en cuenta es que la velocidad del Titanic habría sido un factor que impidió realizar una acción evasiva efectiva, ya que, según la investigación británica, el iceberg había sido avistado solo 37 segundos antes del impacto. Pero a fin de cuentas, una tragedia de estas dimensiones suele ser el resultado de una acumulación de una serie de omisiones y malas decisiones. Me gustaría saber tu opinión al respecto, mi estimado suscriptor.